audiencia. Bueno, cuando hablamos de minería ilegal en el país, ¿de qué fenómeno estamos hablando? ¿De un fenómeno nuevo? ¿No? ¿De uno muy arraigado? Bueno, históricamente la minería ilegal ha estado vinculada a la historia del mismo desarrollo minero, ¿no? Recordemos lo que hasta ahora se extiende, por ejemplo, en el sector tradicional. Cuando decimos tradicional nos referimos a la explotación en Occidente de plata, plomo, zinc, estaño, ¿no? Y dentro de esta, por ejemplo, es la actividad del juqueo, una actividad que ha perdurado desde la colonia, pasando por la República y lo que hoy es el Estado plurinacional. Bueno, ahí todavía va subsistiendo este modo de actividad ilegal de la minería que consiste en extraer el mineral de la mina muchas veces y robarlo, ¿no? Y comercializarlo. Este es un hecho que, como te digo, ha persistido, se sigue dando en yacimientos como Colquiri, Guanuni, en Porco, en Potosí, y bueno, es una actividad que de alguna forma persiste por la necesidad de trabajo de mucha gente que está asentada en estos distritos mineros y no encuentra una fuente de empleo. Pero en los últimos años, particularmente ya en la última década, una actividad que sí merece la atención de un análisis profundo es lo que está pasando con la explotación ilegal del oro, ¿no? Este oro que está diseminado en 7 de los 9 departamentos y que en este momento está generando bastantes ingresos por el valor que se está registrando a nivel internacional, una cotización que está superando los $2020 la onza Troy, entonces, que se convierte en el principal aliciente sumado a otros para que esta actividad se vaya expandiendo, pero con características de ilegalidad. A ver, este fenómeno que está claramente identificado, eh, no tiene un perfil legal. ¿Por qué? ¿Porque hay mucho obstáculo para obtener licencia? ¿O acaso porque el interés económico es tan grande que no importan las leyes, finalmente se paga a quien aparezca? Yo creo que hay un componente de ambos, ¿no? Pero particularmente la ley minera, la ley 535, ha tomado los parámetros de la resolución 774 de la Comunidad Andina que define a la actividad minera ilegal, que es aquella que no cuenta con permiso alguno, ¿no? Pero eso es muy general, creemos que es muy ambiguo desde el CEDLA y nosotros a través de diferentes trabajos de campo que pudimos realizar este año en diferentes puntos de la Amazonía, municipios y comunidades que están dedicados a la actividad minera, hemos podido identificar al menos 7 variables de actividad ilegal, ¿no? La primera es evidente esta que va por un sentido de que la persona que no tiene autorización alguna y procede con la explotación del yacimiento. Pero hay otras que han iniciado el trámite, pero alegan que siempre esta burocracia que puede demorar de 2 a 3 años ocasiona que ellos no puedan esperar e ingresan a operar, ¿no? Sin embargo, no cuenta con la autorización. Sin embargo, María René, hay otras que sí logran las autorizaciones debidas de las instancias pertinentes, pero arriendan lo que ellos han otorgado, ¿no? Muchas cooperativas que han logrado el permiso y la autorización para poder desarrollar actividades arriendan gran parte de su área minera a concesionarios privados, de los cuales reciben una renta mensual y la pequeña parte que se queda con ellos la explotan, ¿no? Y hay otras que consiguen el área, consiguen la titularidad, los papeles en orden, pero para desarrollar las labores mineras se asocian con el capital extranjero privado, ¿no? Chinos, colombianos, peruanos, chilenos, brasileros, o incluso socios capitalistas nacionales, empresarios privados nacionales que desarrollan esta actividad. Y a partir de eso también se dan otras ilegalidades. Cuando, por ejemplo, se da esta asociación entre cooperativas y empresarios extranjeros, para que estos se provean de combustible, la cooperativa usa su hoja de ruta que les permite acceder a hasta 40,000 litros al mes de combustible y se lo entrega, un combustible subvencionado, ¿no? O también la ilegalidad de algunos que acceden al área como tal, como operadores privados, ya sea empresa minera o empresa unipersonal, pero lo que hacen es hacer figurar su producción como la de una cooperativa. Esto con el fin de evadir el pago de impuesto a las utilidades, que es Mm. lo que les permite. Las cooperativas no pagan impuestos en Bolivia, ¿no? Y la última es el tráfico de tierras que se está dando, no con el fin minero, es cualquier propiedad que se encuentren en estas zonas mineras que la comercializan por hectáreas
pero nadie declara que van a hacer actividad minera ahí, y lo que hacen es cavar fosas y realizar una minería a cielo abierto. Y así hay una serie de Wow. ilegalidades que se podrían entender, por eso es que entendemos que la reproducción de esta explotación aurífera se está dando en un marco de ilegalidad. Bueno, es muy contundente el último informe que ha presentado el CEDLA cuando establece precisamente estas observaciones, estas ilegalidades, estas arbitrariedades en la explotación minera del país, del territorio del país, perdón. Vayamos, por favor, al tema, decía, de las autorizaciones, la ilegalidad y la explotación. No sé si la expresión es sin límites. Lo que quiero significar es el impacto ambiental que genera la minería. Hablemos de la minería en general y en particular de la minería ilegal. Bueno, el impacto de la minería siempre va a ser evidente, ¿no? No hay actividad minera que no tenga un margen de contaminación. Esta puede ser más agresiva cuando no hay cumplimiento a las normativas, pero además cuando hay forma de evadir estas, ¿no? Y esta se da particularmente en las operaciones cooperativas, tanto en el sector tradicional como en el sector aurífero, donde los controles son mínimos. Hay muchos decretos que han salido en los últimos 15 años que han ido a flexibilizar la ya tan cuestionada ley de medio ambiente, la ley 1333, por las debilidades que presentaba en nuestro nuevo contexto de expansión de las actividades extractivas, pero sobre estas hubieron varios decretos que han flexibilizado, ¿no? Incluso la ley minera, particularmente en lo que es el tema aurífero, ha permitido el ingreso de operaciones mineras a áreas protegidas, y es por eso que escuchamos que cooperativas que están ingresando al Madrid y otras a áreas protegidas es porque se los permite la ley, ¿no? Además que el tema de la consulta pública se ha flexibilizado tanto, y ahora con la incursión de grupos de indígenas dentro de la explotación minera incluso se prescinde de este rol, ¿no? Pero esta contaminación no solo debe mirarse en este aspecto, sino también debe mirarse en lo que está quedando con los pasivos ambientales, incluso de la minería estatal. En este momento, yo podría asegurar de que ni la Comibol tiene un inventario de pasivos ambientales actualizado de todas las operaciones mineras que tiene la Comibol, y que incluso algunos son pasivos ambientales desde la nacionalización del 52, ¿no? Y a esto hay que sumar también la responsabilidad que se tiene de las empresas privadas, empresas transnacionales que han desarrollado actividades y que algunas están desarrollando aún. El día de ayer estaba en un evento del INELSA, justamente hablando del tema del impacto de la minería, ¿no? Y ahí hacían notar uno de los participantes que, por ejemplo, recién va a salir el dictamen de la auditoría ambiental de Inti Raymi en próximos días más, pero una auditoría que ha demorado más de 10 años, ¿no? Pero, por ejemplo, los operadores de esta operación ya abandonaron el país, ya tienen otros dueños, la empresa Inti Raymi. Entonces, si se va a buscar un resarcimiento, por ejemplo, del daño, ya no van a estar los titulares que detentaban el área minera, ¿no? Y así de laxo es cuando se ve el tema medioambiental o su control particularmente, ¿no? Y esto hace que, sumado a lo que es la actividad de la minería ilegal que va proliferando en el país, particularmente en la zona de la Amazonía, hace o deja un saldo negativo para la imagen en general de la minería, porque en este momento, cuando se habla de minería, se asocia directamente a vulneración de derechos, Claro. contaminación ambiental, y en muchos de los casos incluso que no llega a beneficiar económicamente al Estado. A ver, ¿hay normativa? ¿Es la normativa correcta, adecuada? ¿Es necesario actualizarla? Y con relación a esto, ¿quién es el responsable directo de hacer que la norma se cumpla? Mira, hay una normativa, ¿no? Recordemos que después de la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009, se redacta o se empieza a redactar una ley minera, pero que tardó 5 años, María René, ¿no? Una ley que empieza a discutirse en 2009, después de la aprobación de la Constitución, pero que recién llega a sus consensos y a ser promulgada en 2014. Y había cambiado totalmente la minería, de lo que era al finales de la primera década de este siglo a lo que ya estábamos casi a mediados de la segunda década. Entonces cambió completamente el contexto, pero el factor que ha debilitado que esta ley en la actualidad no llegue ni al 60% de su cumplimiento es que esta ley ha sido redactada a medida de los operadores mineros, no ha sido redactada con un carácter objetivo y técnico que realmente retrate
las potencialidades, las bondades y el actual contexto de nuestra minería, ¿no? No se consideraron aspectos tan vitales, pero tampoco se tomaron en cuenta la voz de las organizaciones indígenas, la voz de la sociedad civil, que tenía ya sus cuestionamientos sobre este tema, ¿no? Pero a partir de esta ley, la Constitución Política, se han delineado una serie de políticas, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, y hay que decirlo cabalmente, en marco o en la medida de una simetría en beneficio del sector cooperativo, que es quien ha sacado mayores réditos de la política minera que ha aplicado el movimiento al socialismo. Ejemplo de ello es que, por ejemplo, las alícuotas que se pagan por concepto de regalía en el tema del oro han sido reducidas. Con la ley 1777 de Sánchez de Lozada, el oro pagaba entre el 7 y el 5%. El 5% era lo mínimo que se podía pagar como alícuota de regalía minera. ¿Qué sucede con la ley de Evo Morales? Se reduce a 2.5, lo mínimo que se debe pagar, pero además con la agravante de que si tú comercializas internamente, solo pagas el 60% de este 2.5. Eso hace que en este momento la recaudación por concepto de regalías, por ejemplo, del oro, sea tan baja. El 2022 el valor de producción alcanzó a 3.073 millones de dólares, pero beneficiándote de esta alícuota tan baja, el pago por regalías apenas alcanzó a 3.063 millones. Ahora, ¿quiénes deben hacer cumplir esta norma? Es precisamente el Ministerio de Minería y todas sus descentralizadas, ¿no? La JAM, el Senarecom, operar a través de la Comibol y el Sergiomin, pero tú notas una debilidad institucional al momento de fiscalizar, y es que desde las políticas generales se ha ido omitiendo muchas cosas que no te ayudan a ver o a perfilar a la minería. Concluyo con esto. El Plan Nacional de Desarrollo que lanzó el presidente Arce entre 2021 y 2025, por ejemplo, no mira a la minería dentro de su expansión a la Amazonía. Cuando vemos todos los proyectos que se están pensando realizar en la Amazonía, no está pensada la actividad minera. Sin embargo, la actividad minera está creciendo a grandes pasos en la Realmente Amazonía ahí. con todos los efectos medioambientales y tributarios. Bueno, hablamos de informalidad, de ilegalidad. Pregunta, también en esta declaración, cuando hablamos de exportación de determinada cantidad de oro, de extracción de determinada cantidad, ¿todo lo que se trabaja se declara? ¿Por qué tenemos que creer que el sector minero, que no paga impuestos, que contamina, es realmente transparente en sus cifras? Hay una suerte de desinformación en este tema y Ajá. solamente basándonos en datos oficiales, María Elena. Por ejemplo, cuando tú miras el reporte del Ministerio de Minería, encuentras que el año pasado se exportaron 52 toneladas, perdón, el 2022 se exportaron 52 toneladas. Eso, registro oficial del Ministerio de Minería. Ujú. Pero tú cuando miras las estadísticas del INE, el INE te dice que se ha exportado 69 toneladas. Wow. Hay una variación de 17 toneladas, ¿no? Con un precio del oro de la onza Troy de más de $2.000, entonces estás hablando de muchos millones de dólares. Y Mm. esto queda en la ambigüedad, porque ya hubo un reconocimiento, incluso por el mismo presidente del Estado, cuando presentaron el proyecto de la ley del oro, en los antecedentes que remite él a la Asamblea Legislativa, reconoce que hay un contrabando intenso desde el Perú a Bolivia, pero no se clarifica si es que este incremento en la producción que se ha dado en la última década obedece solamente al contrabando o es que obedece a lo que tú señalas, una falsa declaración, ¿no? O una declaración oscura de lo que realmente se está produciendo oro en el país. Hace 10 años, María René, el promedio de producción de oro que teníamos con 5 empresas transnacionales que operaban el oro en el país alcanzaba a 10 a 12 toneladas por año. Sin embargo, ahora el operador privado ha sido desplazado y hay un monopolio de las cooperativas porque ellas copan el 99,6% de la producción nacional, pero han quintuplicado esa producción porque ha llegado a las 53 toneladas. Entonces, hay dos fenómenos. Desplazas al operador privado y el segundo, las cooperativas que se hacen cargo de esta quintuplican esa producción. Entonces, hay unos fenómenos que se está dando y que el gobierno pareciera que no le interesa o no le pone atención sobre algo que es estratégico para el país, pero sobre todo estás hablando de un recurso estratégico no renovable con saldos ambientales y económicos en desmedro de todos los bolivianos. Ahora, en Año Nuevo todos nos sorprendimos viendo la imagen de una entrega de automóviles de alta gama,
lindísimos, o sea, hermosos, pero eran como 50, ¿no? Y se suponía que era el regalo, hayan sido 10, hayan sido 15, hayan sido 50, y era el regalo de Navidad a los cooperativistas, a los afiliados de una cooperativa. ¿Provocó indignación? Me provocó indignación porque dije, oye, a ver, estamos hablando de un recurso estratégico de todos los bolivianos que está siendo explotado, entre comillas, por cooperativistas que no pagan impuestos, con un daño ambiental muy grande. Y aquí entra un informe que ustedes han presentado. Lo que está detrás de las cooperativas, teniendo en cuenta que las cooperativas debieran ser personas, trabajadores que con mano propia están rescatando el mineral a mucho sacrificio y dolor. Pero estamos frente a otra realidad. ¿Quiénes están detrás de la minería ilegal? Hay mucho financiamiento que se recibe, ¿no? Esta expansión tiene que tener un financiamiento y la aproximación que nosotros hicimos con un estudio realizado el pasado año te lleva a concluir que el financiamiento proviene de diferentes partes. Primero, el Estado, que también tiene su participación a través del FOFIN, es el mínimo porque el grueso de sus prestatarios son cooperativas ahorita, pero estas entendiendo que son legales. Las ilegales están recurriendo a diferentes fuentes de financiamiento que están entre la asociación con empresarios bueno, con inversionistas nacionales, ¿no? Que invierten, por lo que sabemos, hasta casi $1 millón al iniciar faenas. A estas operaciones ilegales también a cooperativas y otras financian, por ejemplo, las comercializadoras de minerales. Las comercializadoras que facilitan dinero para que ellos puedan desarrollar sus actividades, equiparse a condición de que el oro producido les sea vendido. Pero a estas hay que sumar, que creo que son también las más graves, es la presencia o la que permite la presencia de inversionistas o capital extranjero y muchas veces ilegal de dudosa procedencia. Ahí hablas de los colombianos, los chinos, los peruanos, los chilenos, los brasileros, porque ellos llegan, se asocian con cooperativas e invierten, pero nadie podría identificar el origen de ese dinero que está ingresando a ser invertido en la minería. La forma de asociación que tienen ellos, han encontrado la forma para evadir cualquier tipo de control, es la de un contrato de prestación de servicios, y ese es el otro. Y este contrato establece básicamente que esta empresa o este empresario, este socio, va a asistir técnicamente en toda la fase de exploración y explotación y comercialización. Y por ese servicio se queda entre el 70 y el 80% de la utilidad que logra. Y el saldo del 20 o 30% se queda para la cooperativa. Entonces, esta forma de reproducción de ilegalidad en la explotación está siendo reforzada o está siendo financiada por otra ilegalidad que es la presencia de estos capitales. Y esto ya es bien conocido en diferentes zonas, porque creo que se ha evidenciado de diferentes maneras bastantes reportajes, estudios y demás sobre la presencia de este capital, pero hasta el momento tú no has visto acción que se vaya a realizar de parte de las autoridades. Ahora, cuando se habla de explotación minera, María René, es diferente diferenciar también el tipo de cooperativas, porque en los diferentes estudios que realizamos hemos podido caracterizar algunas de ellas y obviamente las cooperativas se podrían dividir en pequeñas, medianas y grandes, solo comparando algunas características. Las pequeñas, por ejemplo, son en las que emplean a los propios socios de la cooperativa, como debería ser, y su producción está entre 280 gramos y hasta máximo de 5 kilos al mes, que lo comercializan en las comercializadoras o incluso en las joyerías acá en la calle Tarapacá, en La Paz. Pero no podremos considerar, creo yo, a las cooperativas grandes cooperativas como tal, porque estas están hablando de que tienen personas bajo planilla, asalariadas, técnicos especialistas, consumen más de 40,000 litros de combustible al mes y tienen una producción superior a los 40 kilos al mes. Entonces yo no creo que estas ya puedan realmente enmarcarse en rango de cooperativas, sino de empresas. Y si son empresas, tienen que pagar impuestos y cumplir la normativa como tal lo establece, ¿no? Como realmente pagan los empresarios privados mineros en el país. Pero ahí el Estado prefiere dejar de lado, dejar pasar y dejar sin acción alguna para poder controlar este modelo que se está expandiendo raudamente en lo que es la Amazonía boliviana, porque es algo que va creciendo, ya no solo hay que mirar La Paz, tienes que mirar Beni, tienes que mirar Pando,
Y seguro que Cochabamba con las estadísticas del 2023 también va a ser noticia por esta explotación de oro. Bueno, con el saldo ambiental espantoso, que es lo que tiene que preocuparnos toda vez que estamos frente a una nueva realidad climática. ¿Quién tiene que controlar? Vuelvo a hacer la pregunta. Son las autoridades, ¿no? Porque ellas están designadas por ley, Ministerio de Minería, Ministerio de Medio Ambiente, todas sus entidades dependientes, pero también tiene que plantearse no solamente en el control, porque en este caso, María René, se ha llegado a un fenómeno que es lo que mencionaba, ¿no? Se ha llegado a que las cooperativas, el operador minero cooperativista, detente el monopolio de la producción nacional de oro. Si el Estado no se involucra directamente en la fase de explotación de oro para ir a disputar este monopolio que tienen, muy difícilmente se va a poder pensar en cambiar esta situación actual. Entonces, en este momento, por ejemplo, se ha levantado la reserva del Madre de Dios y esto está ahora a nombre de la Comibol. Pero la Comibol esperemos que no vaya a concesionar y seguir entregando a cooperativas estas áreas, sino por el contrario, sea ella la que ingrese a explotar y de esta forma disputarle este monopolio que tiene y a partir de esta disputa y hacer el contrapeso se podrán perfilar porque es necesario hablar y discutir una ley integral del oro, considerando toda esta problemática que hemos tratado de resumirla, porque están imbuidos aspectos medioambientales, tributarios, sociales, normativos e incluso de definir qué áreas pueden ser explotadas y qué áreas no, cuál es el rol del Estado, pensar en una refinería estatal de oro, pensar en centralizar la comercialización, pensar en subir la regalía y aplicar un impuesto al oro. Entonces, creo que es muy amplio que la ley minera no lo contempla. No puedes reducir a dos artículos que son donde se menciona el tema oro en la ley minera, cuando el valor del oro está representando casi el 50% del valor de nuestra producción, de nuestra minería en este momento. Entonces, necesitamos entablar un debate para construir Ujú. esta ley que realmente permite un beneficio del oro.